El Evangelio en un tratado. Un espacio de reflexión destinado a difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de la exposición de extractos de sermones puritanos y reformados del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria. Ruina y remedio, por Charles Haddon Spurgeon. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Números capítulo 21, versículo 8, la Biblia de las Américas. El ser humano necesita muchas cosas, y cada vez que recibe alguna, por insignificante que sea, debería sentirse agradecido. Pero tiene necesidad de una cosa por encima de todas las demás: el pan. Aunque disponga de ropa, buen alojamiento y toda clase de comodidades, si carece de pan, su cuerpo desfallecerá y morirá de hambre. De ahí que, aunque labra la tierra para que produzca toda clase de frutos que contribuyen a nuestro bienestar, el hombre tiene la sabiduría suficiente para comprender que, puesto que el pan constituye su primordial necesidad, ha de asegurarse en sembrar trigo. Es por ello que cultiva más extensión de tierra con este fin que con cualquier otro, porque sabe que eso es lo que más le conviene. Creo que esta es la única excusa que puedo ofreceros por mi insistencia en la sencilla doctrina de la salvación del pecador por medio de Jesucristo. Hay muchas cosas que el alma necesita: enseñanza, consuelo, conocimiento de la doctrina e instrucción en su experiencia. Pero existe una necesidad que es la mayor de todas las que tiene el alma: la necesidad de la salvación, la necesidad de Cristo. Y es por ello que creo hacer bien en repetir una y otra vez el anuncio sencillo del Evangelio de Cristo a los pobres pecadores que perecen. Pido a Dios que muchos de los que oyen este sermón sin tener las ideas claras acerca del plan de salvación puedan hallar en ellas la verdad gloriosa de que los hombres son salvos por el sacrificio de Cristo, del mismo modo de que los israelitas en el desierto eran librados de la mordedura de la serpiente por medio de la serpiente de bronce. Me dirijo a vosotros del modo más solemne y os pido que prestéis atención a dos cosas. En primer lugar, y recordad que me dirijo a los pecadores que están muertos en sus delitos y pecados, prestad atención a vuestra ruina espiritual. En segundo lugar, considerad con detenimiento el remedio. En primer lugar, hombre no regenerado, que has oído la palabra de Dios, pero que no has experimentado nunca su poder, te suplico que prestes atención a lo que te digo acerca de un tema que te afecta en gran manera. Amigo mío, estás perdido. Los hijos de Israel en el desierto fueron mordidos por las serpientes, cuyo veneno contaminaba su sangre, produciéndoles la muerte después de dolores insufribles. Tú te hallas en una condición muy parecida, aunque estés aquí, lleno de salud y vigor. Y no creas que trato de ser un simple alarmista, sino que mi intención es decirte, ni más ni menos, que la verdad terrible acerca de tu condición presente, si no eres un creyente en Cristo. Pecador, hay 4 cosas que deberían alarmarte. La primera de ellas es tu pecado. Me parece oír decir: sí, ya sé que soy tan pecador como el resto de mis semejantes. Sin embargo, no me basta con esa confesión, como tampoco basta delante de Dios. Hay miles de personas que se confiesan pecadoras, que reconocen que toda la raza ha caído, y aún así son pocos los que saben cómo hacer tal confesión, y que reconocen que ese es el estado de sus propias almas de modo personal. Tú, que estás sin Dios y sin Cristo, recuerda que no solo es el mundo en general el que está perdido, sino que cada uno, de modo particular, lo está también.
El pecado ha manchado no solamente la raza humana, sino a cada uno de los que la componemos. Así pues, aplícate a ti mismo la acusación general que pesa sobre todos. ¿Cuántos han sido tus pecados? Cuéntalos si puedes, que la multitud de ellos te asombre. Son tantos como las estrellas a medianoche. Tus iniquidades son tan numerosas como las arenas del mar. ¿Has vivido 20 años? Quizá 30, 40 o 50. Pues bien, los pecados que has cometido en cada uno de esos años son más numerosos que las gotas que conforman el océano. Cuán innumerables son, pues, los que has cometido durante toda tu vida. Y si alegas que son pequeños, recuerda que su número es suficiente para formar verdaderas montañas. Aunque fueran como pequeños granos de arena, son tantos que podrían formar una montaña tan alta que llegará hasta las estrellas. Detente, te ruego, y deja que tu conciencia te hable por un momento. Cuenta tus iniquidades, pasa las páginas del libro de tu vida, piensa en los tachones, enumera los errores si puedes, pero no. Mientras cuentas tus pecados pasados, los estás cometiendo nuevos. Y al negarlos, no hacen más que multiplicarlos. Mientras los estás contando, quizás los estás aumentando. Piensa también en la gravedad de tus pecados. No osaré a mencionar lo más grosero en lo que han caído algunos de mis oidores. Es posible que haya quienes han maldecido a Dios y le han desafiado a que secara de golpe sus miembros y destruyera sus almas. Quizá hay algunos que han negado aún la existencia de Dios, aunque han vivido durante toda su vida en medio de las obras de sus manos y han recibido de Él el aliento. Quizás hay muchos que han despreciado su palabra, se han reído de todo lo que es sagrado y se han burlado de la Biblia, y se han mofado de los ministros y de los siervos de Dios. Te suplico que recuerdes todas estas cosas, porque aunque quizás tú las hayas olvidado, Dios no. Tú las has escrito en la arena, pero Él las ha grabado en el metal eterno, y están escritas para tu condenación. Todos los pecados que has cometido están tan frescos en la memoria del Altísimo como si lo hubieras cometido ayer mismo. Y aunque creas que bastará con que te arrepientas cuando seas viejo para borrar las enormidades cometidas durante tu juventud, no te engañes a ti mismo. El pecado no se quita tan fácilmente. Requiere un rescate mayor que unas pocas muestras de lamento y unas cuantas lágrimas vacías. Recuerda, gran pecador, las enormidades que has cometido contra Dios. Que tus paredes hablen, que tu lecho de testimonio contra ti, que tus días de banquetes y tus noches de desenfreno vuelvan a tu memoria. Que tus blasfemias desciendan del cielo, a donde las lanzaste, y caigan sobre ti para despertarte y llevar tu conciencia al arrepentimiento. ¿Pero qué digo? Estoy hablando de algunos hombres que han cometido graves iniquidades. ¡Ah, pecador! Te acuso de grave pecado, quienquiera que fueses. Puede que alguno de los que me oigan y aún no están regenerados haya crecido rodeado de influencias santas y haya sido alimentado en la casa de Dios, y no recuerda haber blasfemado contra Dios ni una sola vez. Es posible que, al menos en apariencia, jamás haya tratado con desprecio las cosas santas. Aunque así fuera, piensa que tu pecado puede ser aún peor que el de el hombre libertino y depravado, por cuanto tú, que has sido educado en un hogar santo, has pecado contra la luz y el conocimiento, has pecado contra las oraciones de una madre y las lágrimas de un padre, y te has rebelado contra la ley de Dios, conociéndola. Pecaste aún cuando tu conciencia te remordía. Sabías que la porción del infiel es el infierno, y fuiste infiel, y lo eres aún. Conoces el Evangelio de Cristo, no eres un ignorante. Tu madre te llevaba en sus brazos a la casa de Dios,
y has seguido asistiendo a ella hasta hoy. Cada pecado que cometes tiene mayor gravedad debido a la luz que has recibido y a los privilegios que has gozado. No pienses que puedes librarte de esta verdad. Tu pecado te ha mordido de modo terrible. No se trata de una herida superficial, como a ti te parece, sino que el veneno ha penetrado en tus venas y una lepra espiritual que ha penetrado dentro de tu ser. Has pecado continuamente y has pecado con todos los agravantes. Que Dios te haga ver tu culpa y te ayude a reconocerla ante Él. Es posible que, si eres sincero contigo mismo, no recuerdes determinados pecados que has cometido. Recuerda cuando estabas enfermo. Recuerda las promesas que hiciste a Dios y que olvidaste en cuanto sanaste. Has hecho como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. Recuerda la oración que elevaste el día de tu angustia y con qué misericordia te libró el Señor. ¿Pero qué ha sido de la gratitud que prometiste mostrarle? Prometiste darle tu corazón, ¿pero lo has hecho? No. Tu corazón está aún en manos de Satanás. Has mentido y has defraudado a Dios, por cuanto fingiste darle tu alma y no se la diste. Recuerda también los pecados que cometiste aún después de recibir avisos solemnes, como has salido de los cultos algunas veces con la conciencia ablandada por la palabra de Dios y has corrido a lanzarte en los brazos del pecado para endurecerla otra vez. Recuerda las veces que has salido alarmado y sobrecogido y te has juntado de nuevo con tus compañeros de maldad, ahogado en los placeres de las impresiones recibidas. Oponerse al Espíritu Santo, que lucha para vencer la resistencia de tu alma y resistirse a la influencia que te acercaba al sendero de la justicia, es un pecado gravísimo. Te suplico que recuerde tus pecados. No seas cobarde, no cierres el libro de tu vida, sino por el contrario, ábrelo y mira lo que has sido. Si has sido aquello de lo que te avergüenzas, reconócelo y confiésalo. No vas a conseguir nada escondido en tus pecados. Aunque los entierres en un lugar tan profundo como el mismo infierno, algún día saldrán a la superficie. Sé sincero y enfréntate hoy mismo con tus pecados, porque si no lo haces, algún día serán ellos los que se enfrentarán a ti. Cuando Cristo venga a las nubes para juzgarte, y entonces al verlos ante ti, tu alma estallará dentro de tu ser de tormento infinito e indescriptible. Tu pecado debería causarte gran preocupación. Pero aún diré más. No es solo el pecado el que debería producirte alarma, sino también la sentencia condenatoria dictada contra ti. He oído a algunos predicadores hablar de que los hombres están en un estado como de prueba. Nada más lejos de la realidad. Ningún hombre está a prueba. Todos están condenados ya. Tú, oidor no regenerado aún, eres como el preso a punto de ser juzgado. No, tu juicio ha tenido lugar ya. La sentencia ya ha sido dictada y has sido condenado. Aunque no hayas sido apresado, aunque la muerte no haya puesto su fría mano sobre ti, la Sagrada Escritura dice: el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, verso 18. El juez declara que estás condenado a muerte. Es más, si te dieras cuenta de tu propio estado, vería que te hallas ya sobre el patíbulo, con la cuerda alrededor de tu cuello y a punto de ser colgado, condenado a muerte para toda una eternidad de ruina y perdición. Si pudieras ver tu propia condición, descubrirías que eres como los criminales con sus cuellos sobre el tajo, y que la hacha justiciera brilla ya a la luz del sol, y que solo Dios sabe cuánto va a tardar en descender
y mancharse con tu sangre. Ten bien presente, ya estás condenado. La sentencia ha sido firmada y sellada en los cielos. Y la única razón de que no se haya cumplido aún es que Dios, en su misericordia, la está aplazando. Pero estás condenado, y este mundo es la celda de la que serás sacado pronto para ser llevado al lugar de la ejecución. Sin embargo, tú no lo crees. Tú piensas que Dios te tiene a prueba y que si te portas tan bien como te sea posible, te librarás del castigo y que algún día podrás borrar tus propios pecados. Sin embargo, el criminal que ha sido condenado a muerte no tiene jamás la oportunidad de hacer variar la sentencia por medio de un buen comportamiento. Una vez dictada la sentencia de muerte, nada que él haga cambiará su suerte. Del mismo modo, el juez de toda la tierra ha dictado la sentencia contra ti y nada que tú hagas podría modificarla. La ley no tiene en cuenta el arrepentimiento. Condenado estás y condenado permanecerás a menos que por el único escape posible, y que voy a explicar seguidamente, te sea abierto por la gracia de Dios. Antes de pasar al siguiente punto, permíteme una pregunta. Pecador, estás condenado, pero ¿mereces estarlo? Si fueras como deberías ser, y como espero que el Señor te haga, responderías: es verdad que lo merezco. Aunque jamás pecara de nuevo, mis pecados pasados serían causa suficiente para que el Señor permitiera que fuera arrojado al abismo. El primer pecado que cometiste en tu vida te condenó de modo que ya no hay la más mínima esperanza de que puedas salvarte por tus propios medios. Mas todos los pecados que desde entonces has cometido han aumentado tu culpa hasta el punto que la sentencia condenatoria que pesa sobre ti está más que justificada. Si no te arrepientes, tendrás que permanecer en silencio cuando Dios te pregunte si tienes algo que alegar, antes de que sea cumplida la sentencia. Entonces te verás obligado a reconocer que Dios, al condenarte, no hace sino darte el pago que mereces, y que la sentencia es justa y acorde con lo que ha sido toda tu vida. Lo que acabamos de considerar, el pecado y la condenación, debería bastar para hacer temblar al que se ve culpable. Pero aún hay más. Hay algo que hace que tu situación sea más desesperada y mayores los motivos de alarma: tu impotencia, tu absoluta incapacidad para hacer nada para salvarte a ti mismo, ni aun en el caso de que Dios te ofreciera la oportunidad de hacerlo. Pecador, estás condenado, pero además estás muerto en delitos y pecados. Es inútil hablar de buenas obras, no puedes hacerlas. Te es tan imposible como le sería a un caballo volar. Tú dices que te arrepentirás, pero no podrás hacerlo. Mientras estés en la condición que estás, te es imposible arrepentirte, a menos que Dios te dé el arrepentimiento. Puede que derramen lágrimas, mas ¿de qué te servirán? Judas lo hizo, y sin embargo, saliendo, se ahorcó. No puedes arrepentirte por tus propios medios. Si te hablara hoy de la salvación por la fe, prescindiendo de la sola persona de Cristo, tu condición sería tan desesperada como si no existiera evangelio alguno. Pecador, recuerda que estás tan perdido, tan arruinado y tan desesperado que no puedes hacer nada para salvarte. La herida es tan grave que no hay mano humana que pueda curarla. Tu incapacidad es tan completa que a menos que Dios te levante del hoyo en que has caído, permanecerás en él para pudrirte por toda la eternidad. Estás tan perdido que no puedes mover ni una mano, ni un pie, ni un labio, a menos que la gracia divina te ayude a hacerlo. ¡Ah! ¡Qué terrible es ser juzgado, condenado y despojado de todo poder! Estás en la mano de la justicia de Dios.
Si quiere, puede salvarte. Si quiere, puede destruirte. Pero tú no puedes escapar. La ley no te ofrece escapatoria. Y la única puerta que el Evangelio te abre no puedes usarla, sino es con la ayuda de Cristo. Si piensas que puedes hacer algo para salvarte, tendrás que desprenderte de tu necio orgullo. Si crees que aún te quedan fuerzas, aún no has llegado al lugar al que el Espíritu quiere llevarte, porque Él ha de despojar a la criatura de toda presunción, ha de humillarte y molerte en el mortero, ha de quebrantarte hasta que te des cuenta de que eres débil y sin fuerzas y que no puedes hacer nada por ti mismo. La situación en que se encuentra el pecador y que he tratado de describir hasta aquí es verdaderamente terrible. Pero aún hay más. Aún hay una cuarta cosa. Pecador, eres culpable de tu pecado pasado. Estás condenado y eres incapaz de salvarte a ti mismo. Pero es que, aunque pudieras hacerlo, estás tan perdido que jamás estarías dispuesto a hacerlo. Aunque jamás hubieras cometido pecado alguno, te perderías, porque los cometerías en el futuro. Ten en cuenta una cosa, tu naturaleza está completamente depravada. Amas lo que es malo, no lo que es bueno. Alguno dirá, no, yo amo lo bueno. Pues si es así, lo amas por motivos malos. Me encanta la sinceridad, dirá otro. Pero si es así, es porque piensas que es la táctica más conveniente. Pero yo te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? No, no puedes, porque eres malo por naturaleza. Y si Dios retirara de ti su poder moderador, serías tan perverso como el diablo mismo. Si Él quitara de tu boca la brida que te reprime, no hay pecado que no llegaras a cometer. ¿Lo niegas? ¿Dices que quieres ser santo y salvo? Pues entonces es que Dios te ha dado ese deseo, porque si no te lo hubiera dado, por naturaleza jamás lo tendrías. Y si terminas de escuchar diciendo, odio esta clase de sermones, te diré que ya lo sabía. Y si dices, jamás creeré que estoy tan perdido, te contestaré que ya lo sabía también, porque eres demasiado malvado para creer la verdad. Y si dices, jamás seré salvo por Cristo, porque jamás me rebajaré a implorar su misericordia y su gracia, no me sorprenderé, porque conozco tu naturaleza. Eres tan terriblemente malo que menosprecias la misericordia y la gracia que se te ofrece y odias al Salvador que murió por ti. Porque si no lo odiaras, ¿cómo podría rechazarlo? Si no eres tan malvado como yo digo, ¿por qué no caes ahora mismo de rodillas implorando perdón? ¿Por qué no crees en Cristo? ¿Por qué no te entregas a Él en este mismo momento? Si lo haces, entonces diré que es obra de Dios y que ha sido Él el autor, porque si no lo hubiera sido, jamás habría sido lo suficientemente humilde para inclinarte ante Él. Desecha las teorías arminianas, arranquémoslas de la faz de la tierra. El hombre no puede darse cuenta de su miseria ni buscar el alivio de sus males, y aunque pudiera, no querría hacerlo. El pecador no podría ayudar al Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo, para perfeccionar sus propias operaciones, quisiera la ayuda del pecador. ¿Se atreverá alguno a decir que la criatura ha de ayudar al Creador? ¿Que el insecto que vive una hora ha de ser equiparado con el Eterno? ¿Que el barro puede ayudar al alfarero? Aunque pudiera, carece de voluntad para hacerlo. El hombre aborrece la salvación, ama las tinieblas, y si tiene la luz es porque ésta se derrama sobre él. Ama la muerte con apasionamiento fatal, y si vive es porque el Espíritu de Dios le vivifica. Convierte su corazón malvado y hace que se vuelva a Dios.
¿No es esta la más espantosa lista de cargos que pueda oírse contra todo hombre, mujer o niño que no tiene la fe en Cristo? Aunque seas una persona con muy buena educación o un comerciante honrado y de conducta intachable, te acuso delante del Dios Todopoderoso de ser un pecador condenado que no puede salvarte y que, aunque pudieras, no querrías, a menos que Dios te diera la gracia para desear la salvación. Qué terrible acusación la que lanzo contra ti y de la que pongo al cielo por testigo. Ojalá algún pecador, al oírla, exclamara: la merezco, es verdad, oh Señor, ten piedad de mí. Después de haberte presentado el lado más duro del asunto, la ruina del remedio, voy a hablarte del remedio. Hay cierta teoría médica que dice que la mejor medicina es la que es de la misma naturaleza que la enfermedad que trata de curar. No sé si es verdad desde el punto de vista médico, pero sí que lo es desde el teológico. Cuando los israelitas fueron mordidos por las serpientes ardientes, fue otra serpiente la que los curó. Del mismo modo, tú, criatura perdida y sin esperanza, has de mirar a Cristo, que sufrió y murió para que veas en Él la imagen misma de lo que ves en ti mismo. Que mientras lo miras, cumpla Dios su promesa y te dé vida. La medicina, para que tenga algún valor, ha de alcanzar la enfermedad por completo. Y Cristo crucificado viene al hombre en la condición en que el hombre se halla, no en la que puede llegar a estar, sino en la que está. Y lo hace en los 4 aspectos que hemos examinado. Te acuso de tu pecado y al mismo tiempo te muestro al sustituto de los pecadores, al que fue ofrecido por el pecado, a Cristo Jesús, quien sufrió una muerte horrible. Las profecías se cumplieron en él de modo terrible, y la fuerza del Todopoderoso se descargó sobre él para que sirviera de ejemplo. El Señor lo desamparó y se descargó su ira sobre el ungido. El Señor angustió su alma hasta la muerte. ¿Y por qué murió Cristo como un pecador? ¿Por qué fue contado entre los transgresores, aunque no lo fuera? Oh alma, si quieres conocer lo terrible de la ley, mira al que fue hecho maldición de la ley. Si quieres saber lo venenosa que es la mordedura de la serpiente, mira la serpiente de bronce. Y si quieres saber cuán mortal es el pecado, mira al Salvador agonizante. ¿Qué fue lo que llevó a Cristo a morir? El pecado, aunque no es el suyo propio. ¿Qué fue lo que hizo que su cuerpo sudara gotas de sangre? El pecado. ¿Qué fue lo que clavó sus manos al madero? ¿Qué desgarró su costado? El pecado. Todo lo hizo el pecado. Si tú has de salvarte, ha de ser por medio del Cordero ofrecido y muerto por el pecado. No digas que tus pecados son demasiados para que puedan ser perdonados. Mira a Cristo. Cuando pienso en la sangre de Cristo, me doy cuenta de que no hay pecado que no pueda ser limpiado, por grave que sea. Cristo pagó un alto precio por mi rescate. Cuando me miro a mí mismo, pienso cuánto se necesitará para redimirme. Mas cuando veo a Cristo agonizando en la cruz, me doy cuenta de que Él podría redimirme, aunque yo fuera 1.000.000 de veces peor de lo que soy. Recuerda que Cristo no solo pagó nuestra deuda, sino que pagó mucho más. El apóstol Pablo dice: sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, verso 20. Es decir, desbordó. Había bastante para llenar los vasos vacíos y para inundar el mundo entero. La obra de la redención de Cristo fue tan completa que si todas las estrellas del firmamento hubieran estado habitadas por pecadores a los que Dios hubiera querido salvar, hubiera sido suficiente.
y no hubiera tenido que sufrir más de lo que sufrió. La preciosa sangre de Cristo era de un valor sin límites. Ah, pecador, si es así, bastará también para ti. Si la expiación que Cristo hizo no te parece suficiente, piensa que fue suficiente para Dios. Y si satisfizo a Dios el Padre, ¿por qué no ha de satisfacerte a ti? El juez dice, es suficiente. El pecador queda libre, por cuanto he castigado al fiador en su lugar, a Cristo. Y si es suficiente para el juez, también lo será para el reo. Sí, pecador, si es suficiente para aplacar la ira de Dios, también lo será para satisfacer todas las necesidades del hombre. No digas que tu pecado es demasiado terrible para que la muerte de Cristo pueda borrarlo. ¿Cuál es tu pecado? ¿La blasfemia? Pues Cristo murió por la blasfemia. Esta es precisamente la acusación que los hombres lanzaron contra él. Y por consiguiente, puedes estar seguro de que si los hombres le acusaron de este pecado, Dios lo hizo también. ¿Es la mentira? Pues también ella le acusaron los hombres al decir que mintió cuando afirmó que si destruían aquel templo, él lo reedificaría en 3 días. Cristo es el Salvador de los blasfemos y de los mentirosos. ¿Has hecho alianza con Belcebú, el diablo? Lo mismo dijeron de Cristo, que arrojaba a los demonios con el poder de Belcebú. De modo que los hombres, sin darse cuenta, al lanzar contra Cristo esta terrible acusación, hicieron lo que Dios quería que hicieran. Ven, pecador, porque Jesús llevó sobre el madero todos los pecados del mundo, excepto uno. ¿Fuiste un pecador insaciable? ¿Pecaste con toda la fuerza de tu ser? Pues Cristo no fue menos afanoso en su deseo de ser tu sustituto. Él dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lucas capítulo 12, verso 50. Que este afán de Cristo en cumplir la obra que le había sido encomendada te baste para acallar la voz que te dice que tu deleite en el pecado te hace demasiado malvado para ser perdonado. Aunque tu corazón haya sido aún peor que tus actos, aunque haya deseado ser aún peor de lo que has sido, aunque haya sido el peor pecador del mundo y el que más se deleitaba en el pecado, recuerda, amigo, que si el pecado ha llenado tu corazón, Cristo sufrió en el corazón también. Los sufrimientos de su corazón fueron lo más profundo de todos. Mira su corazón atravesado, vertiendo sangre y agua, y cree en Él, que puede quitar el pecado de tu corazón, por terrible que sea. ¿Has pecado aún sin ser tentado a hacerlo? ¿Has pecado de modo deliberado y a sangre fría? ¿Eres un pecador tan malvado que te recreas pensando en el pecado que vas a cometer? Recuerda, entonces, que Cristo, aún antes de que su hora llegara, pensaba ya en la muerte que iba a sufrir. Es más, el pensamiento de ser tu sustituto estaba fijo en su mente desde toda la eternidad. Que esta verdad maravillosa disipe las dudas que puedan abrigar de que, porque has pecado a sabiendas y con plena premeditación, tu pecado pueda ser perdonado. ¿Te sientes peor que los demás porque has pecado en virtud de un pacto que has hecho con Satanás? ¿Has decidido vivir una vida de placer, aunque al hacerlo sabes que tus días van a ser acortados? ¿Has hecho un pacto con la muerte y con el infierno? Si es así, puedo decirte que ni aún esta es una herida incurable. Recuerda que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, hizo un pacto en tu nombre, un pacto mucho más firme que el que tú has hecho, y no con la muerte y el infierno, sino con su Padre y en favor de los pecadores. Quisiera resaltar el hecho de que en la muerte de Cristo hubo un aspecto que se puede aplicar a cualquier clase de pecados que puedas haber cometido. Del mismo modo que cuando la serpiente mordía a los israelitas, era la serpiente la que los curaba.
Así también, si has sido mordido por el pecado, es el sustituto del pecado el que te cura. Tu pecado atribuido a Cristo y por el que Él murió. Dirige tu mirada al Calvario, ve la culpa de tu pecado cargada sobre las espaldas de Cristo y di: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, versículo 4. Si así lo haces, vivirás. En segundo lugar, este es el remedio para tu condenación. He dicho antes que sois no solo pecadores, sino también pecadores condenados. Y debo añadir ahora que Cristo no solo es sustituto de tu pecado, sino que fue condenado en tu lugar. Compareció ante Pilato y fue condenado por Herodes y Caifás. Es más, aún Dios mismo le declaró culpable porque, aunque jamás cometió pecado, la justicia divina le consideró culpable de los pecados de su pueblo y exclamó: que la espada se tiña con su sangre. Cristo fue condenado por los pecadores para que los pecadores no sean condenados. No pienses en la sentencia dictada contra ti, sino en la dictada contra Él. ¿Te maldice la ley? También a Él. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Estás condenado? También Él lo fue. Y además Él fue ejecutado, mientras que tú no lo has sido aún. Si miras a Él con fe en que pueda salvarte y pones en Él toda tu confianza, jamás sufrirás el castigo que mereces. En tercer lugar, y como antes dije, nuestra impotencia es tal que no podemos hacer nada por nosotros mismos. ¿No era así también con Cristo? Vosotros, en vuestro padre Adán, erais fuertes, mas perdisteis vuestra fortaleza. Cristo también era poderoso, mas poniendo a un lado su omnipotencia, permitió que las manos que sostenían el mundo fueran clavadas en el madero, que las espaldas que sostuvieran el firmamento prendieran de la cruz, que los ojos que dieron luz al sol se cubrieran de oscuridad, que los pies que pisaron las olas y dieron formas a las esferas fueran traspasados por el hierro vil y clavados en la cruz maldita. Deja de mirar tu debilidad y mira la suya, y recuerda que por ella Él es poderoso y tú puedes serlo también. Sus manos, a pesar de su debilidad, están extendidas para salvarte. Su corazón está desgarrado, pero la sangre que de Él fluye puede limpiarte. Sus ojos están velados por la muerte, pero de ellos salen rayos de luz que iluminarán tu espíritu entenebrecido. A pesar de tu incapacidad, acude a Él, que, aunque fue crucificado en debilidad, 2 Corintios 13, versículo 4, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Hebreos capítulo 7, verso 25. Dije antes que no puedes arrepentirte, pero aún así, si te acercas a Cristo, Él ablandará tu corazón, aunque sea de acero, y lo llenará de contrición. Dije que no puedes creer, pero si miras a Cristo, Él hará que creas, por cuanto fue exaltado en los cielos para dar arrepentimiento y remisión de pecado. En cuarto lugar, no digas que estás demasiado alejado de Cristo como para desear siquiera ir a Él, porque, aunque sea verdad, es Cristo quien viene a ti. Tú no podrías acercarte a Él, pero Él se acerca a ti para cambiar con el poder de su brazo tu malvado corazón. Cristo se acerca a ti, pecador rebelde y culpable, en semejanza de carne de pecado, como hombre y como hermano nacido para la angustia, y tomando tu mano te dice: pecador, ¿quieres ser salvo? Confía en mí. Si fuera yo quien predicara el Evangelio, ¿no lo creerías? Pero si lo predica Él, no podrás rechazarlo. Me parece ver al Salvador crucificado caminando por entre una espesa muchedumbre. Me parece verlo detenerse ante cada pecador de corazón quebrantado y decirle:
Pecador, ¿quieres confiar en mí? Soy el Hijo de Dios y al mismo tiempo soy un hombre como tú. Mira mis heridas, mira las señales de los clavos en mis manos, mira las marcas de la corona de espinas. Pecador, ¿quieres poner en mí tu confianza? Y al mismo tiempo que dice eso, obra en vuestro corazón la gracia de la fe. Hay alguno que mirándole a los ojos puede decir, no puedo confiar en ti. Mis pecados son demasiado graves para poder ser perdonados. Nada puede entristecerle más que oír estas palabras. ¿Te crees humilde? Pero eres orgulloso, porque le desprecias a él, aunque creas despreciarte a ti mismo. Hay alguien que diga, todo esto no es más que palabrerías. No puedo soportar esta clase de predicación. No te pido que te agrade mis palabras, pero Cristo crucificado está a tu lado y te dice, pecador, ¿te he ofendido yo? ¿He hecho alguna vez algo que te disgustara? ¿Qué daño has recibido de mi mano? Entonces, ¿por qué persigues a tu mujer cuyo único crimen es amarme a mí, que no te he hecho daño alguno? Y quitando de su rostro el velo que lo cubre, añade, ¿has visto alguna vez un rostro como el mío? Fue desfigurado por el sufrimiento que padecí por los hombres que me odian, pero a los cuales yo amo. Nadie me obligaba a sufrir. Estaba en la casa de mi Padre, feliz y lleno de gloria. Sin embargo, mi amor por los hombres me hizo descender al mundo a morir. Este amor me clavó en el madero, ¿y aún así me escupirás mi rostro? La semana pasada vino a verme un joven que me dijo, me costaba amar a Cristo, pero un día pensé que, aunque no hubiera muerto por mí, ni me hubiera amado, merecía que le amara por su misericordia al morir por otros. Si conocieras a Cristo, le amarías y le dirías, oh Señor, ¿sufriste todo esto porque te odian? ¿Moriste por los que te mataban? ¿Derramaste tu sangre aún por aquellos que la hacían brotar de tus venas con el hierro maldito? ¿Descendiste a las profundidades de la tumba para levantar a los rebeldes que te escarnecían y despreciaban? Así pues, vencido por la bondad, caigo sobre mis rodillas y con lágrimas en los ojos me arrepiento de mis pecados. Señor, acéptame y ten misericordia de mí. ¿Crees que me he desviado del tema? Pues tienes razón, pero he vuelto a él. Mi intención era mostrarte que Cristo puede vencer tu depravación. Quizás sea uno en quien así lo ha hecho. Le odiabas, pero ya no le odias. Pensabas que jamás podrías confiar en él, mas ahora has puesto en él toda tu confianza. Si es así, si Dios ha hecho esto en tu corazón, mi predicación ha cumplido su objetivo. La mejor manera de tratar un tema es hacer que llegue a los corazones. Ojalá tuviera un tono más ferviente y un corazón más lleno de amor, porque cuando predico a Cristo me doy cuenta de que no soy más que un pobre pintor que quiere pintar un cuadro maravilloso de Cristo, pero que no puede. Y que, al verlo, Cristo no te parecerá suficientemente hermoso. No, amigo, el cuadro es muy pobre, pero Él es admirable. Es un Señor lleno de amor y compasión. Su corazón está lleno hasta los bordes de amor y ternura. Él me encarga que te diga que, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15. Y me encarga que añada sus palabras de invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. No creas las palabras del diablo, que te dice que Cristo no quiere perdonarte. Sí, Él quiere.
eres tú el que no quieres ser perdonado. No creas lo que dice tu corazón, que el Señor te rechazará y te negará el perdón. Ponle a prueba, y si Él cierra la puerta, estoy dispuesto a quedarme fuera contigo. Si el Señor rechaza a alguno que ha puesto en Él toda su confianza, y que mi alma se pierda por toda la eternidad, entonces, no, es imposible. Él no endureció su corazón ni lo hará jamás. Cree, pecador, y que Él te ayude a creer. Mírale a Él, y que Él abra tus ojos y te permita ver. Y aunque mis palabras son pobres, Dios obrará poderosamente. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El Evangelio en un tratado. Un espacio de reflexión destinado a difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de la exposición de extractos de sermones puritanos y reformados del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria.